encontramos en la última parte de este segundo día de exposiciones en este Capital Humano 2020 y esta vez nos vamos con la charla ADP. ¿En qué consiste esto? Bueno, les cuento que a fines del año 2019 y comienzos del año 2020, los trabajadores entrevistaron a quienes podían comentar acerca de su lugar de trabajo, cuáles eran las herramientas que más les servían y cómo se sentían más cómodos para trabajar. Posterior a eso vino pandemia y luego tuvieron que entrevistar nuevamente a 11.000 trabajadores respecto de cuáles fueron estos cambios que han sido partícipes dentro del COVID-2019. Ahora presentamos las conclusiones de este informe y cuáles han sido los cambios más importantes que han tenido dentro de esta pandemia. Aquí vamos a presentar entonces a Claudio Contreras, especialista senior de estrategia para la TAM, que nos va a contar cuáles fueron las conclusiones que establecieron a raíz de estos estudios realizados. Muchas gracias, Connie. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo quiero agradecer a Trabajando y a Robert Half por el espacio que nos están dando en esta expo a ADP y a mí para poder presentar estos resultados sobre el Workforce View 2020, que fue un estudio que dentro de todo intentamos realizar antes de que sucediera todo este tema de la pandemia y sin saber que la pandemia venía y que después nos enfocó o nos mostró un escenario laboral a nivel mundial, a nivel global, con conclusiones bien llamativas, pero cuando después surgió todo este tema de la pandemia, obviamente el escenario cambió y nos empujó a nosotros como ADP a volver a realizar este estudio y poder mapear dentro de todo cuáles habían sido los cambios de tendencia en el escenario laboral a nivel global. Para que ustedes, para partir ya de lleno en la presentación y ustedes conozcan un poco más sobre ADP, ADP, una de las divisiones a nivel global, es el Research Institute, que es un estilo de instituto de investigación que tiene ADP a nivel global, que a través de distintos levantamientos que se hacen sobre el mundo del trabajo y sobre información de distintos temas laborales, busca generar data y generar indicadores económicos confiables que ayuden a las distintas personas de las empresas a entender lo que está sucediendo en el mercado laboral. El compromiso del ADP Research Institute siempre es ofrecer estos descubrimientos al mundo en general como una contribución para que las distintas empresas tengan herramientas para mejorar y hacer más productivo el ambiente laboral y al mismo tiempo para brindar una mayor prosperidad a la economía en general. El Research Institute de ADP tiene dos líneas de investigación, uno que estudia directamente las tendencias del mercado laboral y otro que investiga directamente a las personas y el desempeño en el trabajo. Entonces, este instituto que está dentro de ADP, lo que busca es básicamente generar información rica para las empresas, para que entiendan un poco más qué es lo que está sucediendo en los distintos ambientes laborales. Sobre la investigación en sí, el Workforce View es uno de los tantos estudios que ha realizado el Research Institute, en donde, como mencionaba Connie, la primera parte de la investigación se realizó previo al surgimiento del COVID. Fue una encuesta que se realizó entre el 29 de octubre del 2019 y el 6 de enero del 2020. Se entrevistaron más de 32.000 trabajadores en todo el mundo, incluidos más de 5.700 trabajadores solamente, específicamente aquí de Latinoamérica. Y posterior al surgimiento de la pandemia, se extendió la realización de este estudio para poder tener métricas comparables pre y post-COVID o pre y durante COVID, donde esta segunda parte se realizó entre el 28 de abril y el 20 de mayo del 2020. Básicamente tuvimos que reducir la muestra
por un tema de acceso a las distintas personas, y finalmente logramos entrevistar a 11.000 personas de todo el mundo, exclusivamente habiendo 1.900 solamente de Latinoamérica. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta información que ustedes van a ver a continuación es tal vez desmitificar algunas cosas que en muchos casos o en muchas economías o en muchos ambientes laborales se tienen ciertas creencias que en algunos puntos de este estudio se desmitifican y en otras partes se llegan a realzar la realidad de esos resultados. Entonces, antes que todo, los quiero invitar a que todos los resultados de este estudio, tanto pre como post-COVID o durante COVID, están disponibles en nuestro stand de la Expo. Están ahí para que ustedes tengan acceso y los puedan descargar sin problema. Y al mismo tiempo, lo que vamos a ver durante la presentación es un resumen o un extracto de los distintos resultados o de los resultados más relevantes de este estudio. En ese estudio que está disponible para el que ustedes tienen acceso, se ahonda un poco más en distintos temas y pueden encontrar tal vez un detalle un poco más profundo sobre los distintos aspectos que se tocaron durante el estudio. Entonces, ya para entrar de lleno en los resultados, en la presentación de hoy vamos a ver resultados sobre 6 variables que tal vez nosotros en ADP consideramos eran las más importantes para compartir con ustedes el día de hoy. El primer punto que vamos a tratar tiene que ver con el optimismo del trabajador, el optimismo de las distintas personas, tanto pre como post-COVID. Podríamos decir que en este punto, algo relevante, después vamos a entrar más en el detalle, tanto pre como post-COVID, los encuestados han mantenido un nivel de optimismo cerca del 89%, a pesar de la pandemia. O sea, existe un optimismo alto en las personas, independiente de lo adverso que se ha tornado no solamente el ambiente laboral, sino que también el ambiente personal. También vamos a tocar el tema de la duración de los trabajos. Y acá en duración de trabajos no hablamos específicamente de el horario laboral, sino que cuál es la creencia de las personas de sus trabajos, de si van a existir sus trabajos en el futuro o no. Y acá tal vez un punto relevante que podemos destacar es que el 12% de las personas cree hoy en día que sus trabajos no existirán dentro de los próximos 5 años. Esto tiene mucho que ver con la digitalización, con la modernización de ciertas labores, pero al mismo tiempo vamos a ver que los números no han cambiado mucho respecto a la medición pre-COVID. También vamos a hablar de algo que está muy en boca de todos, que tiene que ver con el trabajo flexible. Realizamos preguntas a los distintos trabajadores sobre cuáles creían o si ellos sentían que sus empresas tenían políticas de trabajo flexible. Y un dato importante acá que podemos compartir es que, por ejemplo, la percepción de las personas pre-COVID era de que el 27% de las personas encuestadas, valga la redundancia, sentía que su trabajo tenía o su lugar de trabajo tenía una política de trabajo flexible, pasando a un 50% en el escenario post-COVID. Otro punto importante que vamos a tocar tiene que ver con el sacrificio en los pagos. El título puede llevar a un poco de confusión, pero esto se trata un poco de cuán dispuestos están los trabajadores hoy en día a sacrificar parte de su sueldo con tal de mantener su puesto de trabajo. Vamos a tocar el punto también de las economías gig, estas economías que están siendo disruptivas no solamente en los mercados europeos y norteamericanos, sino que ya hoy en día el mercado latinoamericano se está viendo muy, muy, muy influenciado por la disrupción de estos trabajos más personalizados, donde el trabajador tiene una capacidad de manejar su tiempo y al mismo tiempo de manejar su capacidad financiera de manera más personal. Y en particular, por ejemplo, les puedo mencionar que en Latinoamérica pasamos de tener un 18% de aceptación a un 20% de aceptación post pandemia de un estilo de trabajo gig.
Y por último, el tema que vamos a tratar tiene que ver con la salud y bienestar. Yo creo que este tal vez puede ser el punto más importante de toda la presentación, sobre todo considerando el escenario en el que estamos viviendo hoy en día. ¿Ok? Por ejemplo, el 60% de los chilenos afirma que siente estrés al menos una vez por semana. Entonces, estos son parte o algunos de los puntos que están dentro del estudio que se realizó pre y post-COVID y que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y como les mencioné antes, los resultados completos de estos estudios están disponibles en nuestro stand de la Expo para que ustedes puedan descargarlos y puedan tener un mayor detalle de cuáles fueron los distintos resultados. Entonces, entremos ya de lleno en el punto, tal vez en el primer punto, que tiene que ver con el optimismo. El optimismo que tal vez en muchos casos o en muchas empresas, la creencia general puede ser mis trabajadores o el completo de la empresa ha tenido una disminución en cuanto al optimismo. Ha disminuido el optimismo, ha habido una cierta tendencia a tener un poco más de pesimismo frente a las distintas situaciones que se presentan. ¿Qué nos muestra el estudio? Que básicamente nosotros al realizar la pregunta de qué tan optimistas están los empleados acerca de tener trabajo durante los próximos 5 años, los resultados enfocados solamente en América Latina muestran que los encuestados mantuvieron ese 89% en el nivel de optimismo a pesar de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos regiones como Asia-Pacífico que efectivamente disminuyeron, el optimismo cayó, sobre todo yo creo que tiene que ver mucho con que ellos fueron los primeros afectados por todo el tema de COVID. Pero al mismo tiempo tenemos regiones como Europa o América Latina que han mantenido sus niveles de optimismo. Esto, y yo creo que aquí tiene mucho que ver el trabajo que han realizado muchas empresas para, si bien a pesar de todos los factores que ha tenido la pandemia, todos los factores negativos que ha tenido la pandemia a nivel laboral, se ha notado que cuando uno mira estadísticas, regiones como Europa o América Latina han tenido políticas mucho más protectivas hacia el trabajo, como las han tenido regiones como Asia, Pacífico. El dato raro incluso acá, que tal vez que vale la pena mencionar, tiene que ver con América del Norte, y sobre todo uno piensa en América del Norte con Estados Unidos, México y Canadá, eh, que por lo que uno veía en las noticias, uno tendería a pensar que debido a las distintas políticas que se tomaron en los distintos países de ese continente, el optimismo iba a decaer. Debido a que los afectó, yo creo que de manera mucho más crítica todo este tema de la pandemia. Pero los encuestados de América del Norte efectivamente tuvieron una mejora respecto a el nivel de optimismo con el que ven su trabajo dentro de los próximos 5 años. Entrando tal vez un poco más al área chica, en particular sobre el optimismo a corto plazo, en América Latina, 63% de los empleados son optimistas acerca de los próximos 6 meses y el 77% tiene un pronóstico positivo para el próximo año. Cifras que son similares a la de América del Norte. Entonces, qué es lo que estamos viendo acá? Tenemos muchos mejores índices que tal vez el promedio de la encuesta global a nivel latinoamericano, pero cuando lo llevamos a un periodo más acotado, de no de 5 años, sino de que los próximos 6 meses y próximos 12 meses, ahí nos damos cuenta que los números en Latinoamérica tienden a ser un poco más pesimistas que a largo plazo. Esto tiene mucho que ver también con la situación que se está viviendo no solamente acá en Chile por el tema de la pandemia y no solamente por los temas del estallido social, por ejemplo, en Chile, o lo que está sucediendo en otros países como en Perú, como en Argentina, que efectivamente están haciendo que en conjunto esos problemas sociales, en conjunto con los temas de la pandemia, la visión cortoplacista de los trabajadores tiende a ser un poco más pesimista. Ven la luz un poco más allá, posterior
no solamente a que termine la pandemia, sino que ven la luz un poco más allá, pensando en cuando termine todo lo que tiene que ver con cualquier problema social o político que tengan dentro de sus economías. Entonces, tenemos un escenario positivo en el largo plazo en Latinoamérica y en Chile. El optimismo en los trabajadores está presente en el largo plazo, pero efectivamente existe una tendencia en el corto plazo en donde existe un pesimismo un poco más marcado, no solamente por los temas COVID, sino que también por los temas sociales y políticos que están sucediendo en los distintos países. El segundo punto, y igual de importante que el anterior también, tiene que ver con la duración de los trabajos de la actualidad. Esto, como yo les mencionaba, no tiene que ver con la duración del horario laboral, sino que tiene que ver con los resultados respecto a la percepción de cuánto durarán los trabajos o cuál será la vida útil de los trabajos que existen hoy en día. En América Latina, el 12% de las personas encuestadas cree que su trabajo no existirá dentro de 5 años. Y como les mencionaba al comienzo de la presentación, esta es una cifra que se mantiene estable dentro del estudio que se realizó en enero versus el estudio que se realizó en mayo. Podemos ver que la mayor variación no se da acá en América Latina. América Latina es independiente de la disrupción o la llegada de nuevos tipos de trabajo, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de pagar. Todavía está muy lejana a la forma en cómo otros países están innovando a nivel laboral. Entonces, si nos comparamos, por ejemplo, con los vecinos de América del Norte, efectivamente tenemos un 23% que cree, un 23% de los encuestados que cree en América del Norte que sus trabajos no van a existir dentro de 5 años. Esto viene muy empujado por todo el tema de la digitalización, la automatización, el nacimiento de nuevos trabajos que, entre comillas, no vienen a eliminar, sino que vienen a reemplazar trabajos que existen hoy en día. El punto de vista en América Latina y en Chile también en particular es que lo que se puede concluir es que tanto antes de la pandemia como post pandemia existe una creencia estable, hay una baja cantidad de personas que creen que su trabajo no va a existir dentro de los próximos años. O sea, la mayoría de las personas cree que la labor que desempeñan hoy en día van a seguir desempeñándola posterior o dentro de los próximos 5 años. Ahondando un poco más en ese tema y entrando ya en la evolución del rol laboral por sector, cuando abrimos esta información y cuando abrimos los datos por industria, nos damos cuenta que efectivamente existen industrias que tienen niveles más bajos a nivel de esta creencia de que sus trabajos no existirán dentro de 5 años, pero hay industrias que creen que efectivamente, dentro de que tienen una tendencia más marcada de creencia de que en los próximos 5 años sus labores no van a existir. Esto está muy enfocado o muy marcado en sectores como los bienes raíces, los medios de información, la fabricación, esto es fabricación con uso de mano de obra, y los servicios profesionales. En Chile en particular, estas son las 4 industrias que tienen un poco más que tienen una creencia mayor de que la evolución de sus trabajos va a suceder antes que con el resto. El próximo punto tiene que ver con el trabajo flexible. En el corto plazo, el COVID dio lugar a un nuevo ímpetu para el trabajo flexible. ¿Qué significa esto? Que básicamente con todo lo que está sucediendo, con todo lo que ha sucedido y con todo lo que seguramente va a seguir sucediendo, las empresas han tenido que optar de manera tal vez obligatoria en algunos casos, por estas políticas de trabajo flexible, yendo más a lo directo del punto, a no trabajar desde la oficina, a tal vez no trabajar en horarios establecidos, a incluso cambiar la forma en cómo se controla el horario de las personas que tienen el horario controlado en su día laboral. Entonces,
todo este cambio de mindset del trabajo flexible que fue empujado por la pandemia, efectivamente tuvo un alto impacto no solamente en la percepción de los trabajadores, sino que también tuvo un alto impacto en el bienestar de los distintos, en los distintos, de las distintas personas, independiente del lugar del mundo donde se encontraban. Entonces, por ejemplo, dentro del estudio, nosotros se realizó una pregunta que decía, ¿mi empresa cuenta con una política oficial o estricta que permite esquemas de trabajo flexibles? Esta pregunta realizada previo al estallido de la pandemia, en América Latina, el 27% de los encuestados afirmaban que ellos sentían que su empresa efectivamente contaba con una política de trabajo flexible. Posterior a la pandemia, cuando volvimos a realizar el estudio en mayo, este número se disparó a 50%. Esto yo creo que es no solamente una percepción, sino que es una realidad. Ustedes pueden ver ahí los números en general de los 4 continentes que fueron encuestados. Es una tendencia general que se remarcó un poco más que con el resto en América Latina, pero se remarcó no necesariamente de manera perceptiva, sino que efectivamente las empresas tuvieron la obligación y la necesidad para poder seguir permaneciendo vivas durante el tiempo, de optar por políticas flexibles. Entonces, una cosa es que lo hayan hecho y otra cosa es que los empleados y los trabajadores lo hayan percibido así. Y efectivamente los resultados de el estudio muestran que no solamente fue un trabajo que se realizó de manera concreta, sino que también fue un trabajo que se realizó de manera perceptual por parte de los distintos trabajadores encuestados. Entrando en otra pregunta que se realizó también, que tiene que ver con si la gerencia general afirma que se permiten los esquemas de trabajo flexible, la percepción también a nivel global tiende a incrementar. Se ve un poco más marcado este incremento en América Latina nuevamente, y yo creo que tiene mucho que ver con la cercanía que tuvieron que tener los roles más superiores dentro de las empresas con los distintos trabajadores para poder enfrentar todo este tema de la pandemia. O sea, no solamente tuvo que haber un trabajo de flexibilización y de transparentar esta flexibilización, sino que tuvo que estar acompañado de un trabajo de cercanía en donde aquí voy a hablar tal vez un poco desde mi experiencia con las distintas personas con las que yo también he tenido esta misma discusión, eh, de comenzar a ver las empresas no tanto de manera vertical, de mucha diferencia de roles o de cargos, sino que de trabajar dentro de la empresa para poder enfrentar la pandemia de una manera más horizontal o de una manera sin barreras, por decirlo así. Trabajar todos en conjunto hacia un objetivo común. Entonces, la flexibilización del trabajo se ha sentido mucho más aquí en Latinoamérica. No solamente se ha sentido, sino que se ha aplicado mucho más a nivel laboral y al mismo tiempo ha crecido la cercanía y la percepción de cercanía de el apoyo que tienen o que están teniendo hoy en día los cargos de liderazgo dentro de las empresas con el resto de los trabajadores. Otro punto importante acá tiene que ver con que en América Latina la opción más popular, 38%, es la de trabajar más horas o más días por semana, lo que sugiere que básicamente las ganancias continúan siendo prioritarias sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Además, el 74% cree que tendrán más opciones acerca de cómo y para quién trabajar dentro de los próximos 5 años. ¿Qué nos está diciendo esto básicamente? Que en América Latina, y como les decía, ustedes pueden ahondar un poco más en los detalles del estudio, eh, pero en América Latina tenemos algo más marcado que en el resto del mundo, que tiene que ver con que el trabajador de acá tiene una mayor o está más dispuesto a
trabajar más por solamente por mantener su trabajo o por mantener las ganancias o el ingreso que tenía pre-COVID. Si nosotros hubiésemos puesto acá la comparación, podríamos haber visto que efectivamente hay lugares del mundo donde eh, existen trabajadores que prefieren no trabajar más y que prefieren, entre comillas, cambiar de trabajo, o que efectivamente prefieren trabajar menos y tener un menor ingreso. En América Latina se dio un poco distinto. El 38% opinó que prefería trabajar más horas o más días de la semana con tal de mantener el estado en el que estaban previo al COVID. Por otro lado, este 74% que cree que tendrán más opciones acerca de cómo y para quién trabajar dentro de los próximos años, muestra un poco esta flexibilidad que están teniendo las empresas en nuestra región. Eh, en otros continentes se ha dado que las empresas han tenido que cerrarse un poco o volverse un poco más estrictas con sus distintas políticas de crecimiento y de desarrollo. La percepción de los trabajadores en América Latina y del 74% de los trabajadores en América Latina es que posterior a la pandemia van a tener más oportunidades de las que tenían previo a la pandemia. Ahora vamos a hablar del sacrificio en los pagos. En particular, vamos a hablar del tema, vamos a entrar acá en el tema de las horas extra. Cuando nosotros realizamos el estudio previo al COVID, se les preguntó a las personas cuántas horas a la semana cree que trabajó fuera de su horario regular. Obviamente, esto consideraba horario de almuerzo y trabajar hasta tarde. En América Latina, en un principio, antes de la pandemia, nos mencionaron que en promedio trabajaban 4,3 horas fuera del horario regular, 4,3 horas a la semana. Efectivamente, hubo un incremento en todas las regiones, pero en América Latina este incremento no fue tan excesivo o tan grande como muchos creíamos que iba a ser. Solamente incrementó en 1 hora semanal. O sea, básicamente el efecto de la pandemia, lo que ha hecho que si bien es empujar a las personas a trabajar desde sus casas y tener que, mucho más que antes, conjugar la vida personal con la vida laboral de una manera un poco más invasiva, se podría decir, eh, a diferencia de otras regiones como en América del Norte, el trabajador latinoamericano ha sido o ha tenido una mayor capacidad de no trabajar tanto fuera de su horario, o por lo menos esa es la percepción que él tiene. Esto quiere decir que la flexibilidad con la que está o se está enfrentando la pandemia trabajando desde la casa o trabajando ahora en esta última parte desde la oficina, no se está viendo impactado el trabajador desde el punto de vista de cuánto más tengo yo que trabajar por efecto de la pandemia. Esto puede tener un lado bueno y un lado malo, porque el lado malo puede ser que efectivamente las personas eh, sientan que no necesitan trabajar más horas y que efectivamente no haya una conjugación del trabajo y de la vida personal en el ratio que tal vez se esperaría. Pero puede tener un lado bueno, que es que efectivamente las personas están sabiendo manejar sus horarios de buena manera y están pudiendo enfrentar la pandemia y esta relación o esta casi ya desrelación, vida laboral, vida personal, la están sabiendo enfrentar de buena manera y están sabiendo manejarla de manera beneficiosa o de manera beneficiosa dentro de lo que se puede, considerando la situación en la que estamos. Otro tema que tiene que ver con el sacrificio en los pagos, tiene que ver con el impacto en los sueldos y tiene un poco que ver también con lo que estábamos hablando en el punto anterior. Cuando se les preguntó qué medidas consideraría aceptable
para que su empleador implemente. Si esto significa salvar puestos de trabajo durante la pandemia del COVID-19, en América Latina hubo una marcada y una fuerte respuesta enfocada en un recorte de sueldo. Esto quiere decir que efectivamente las personas en América Latina están mucho más dispuestas a sacrificar parte de su sueldo en pos de no sacrificar, no sacrificar puestos de trabajo de sus compañeros. Si nos fijamos si lo comparamos, por ejemplo, con lugares como América del Norte, donde un 43% efectivamente no consideraría nada adecuado y aceptable, o, por ejemplo, regiones como Asia-Pacífico, donde el 51% opinó que el salario aplazado era una opción, podemos ver que efectivamente en América Latina hay una sensación mucho más social, hay una tendencia mucho más al proteger y al cuidar no solamente lo que uno tiene, sino que cuidar a lo que tiene el de al lado también. Hay una variable social muy potente que esta pregunta en particular deja en evidencia que efectivamente no está presente en otras regiones del mundo. Otra pregunta que se realizó sobre las personas que consideraron aceptable un recorte salarial, se les preguntó cuál es la reducción máxima a la que estarían dispuestos a aceptar. Y en América Latina podemos ver que el 34% opinó que consideraban aceptable una disminución de entre un 11 y un 20% de su salario. Yo, antes de ver este estudio o antes de ver estos resultados, hubiese también tal vez tendido a creer que la mayoría de la gente iba a opinar sobre una disminución menor. Y esto efectivamente para mí fue una sorpresa y yo creo que para muchos de ustedes también es una sorpresa que la tendencia o la mayoría no haya estado en ese primer grupo. Esto de nuevo es la respuesta a una conciencia social que existe más marcada que en otros lados acá en América Latina y que yo creo que se está viendo no solamente reflejada en los temas laborales, sino que también en los temas legales y también en los temas sociales. Ahora vamos a hablar un poco de las economías geek. ¿Qué son las economías geek? Bueno, yo creo que la mayoría aquí sabe, pero son todos estos nuevos trabajos en donde no existe un contrato por horario definido, donde no existe un contrato de exclusividad, trabajos estilo Uber, Corner Shop, donde el trabajador puede, entre comillas, armar su horario, puede entre ciertas horas trabajar por una empresa y en otras horas trabajar por otra, maneja su independencia financiera de cierta manera, etcétera. Entonces, esto básicamente es algo que todavía no irrumpe en Chile y no irrumpe en Latinoamérica como lo ha hecho en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre el 2010 y el 2019, entre esos 9 años, la proporción de trabajadores geek en las empresas ha aumentado de 14% a 16%. Los servicios de recreación, construcción y negocios son las tres industrias principales que utilizan las fuerzas de trabajo geek. Esto es un dato que llama mucho la atención, que el 20% de los trabajadores geek son mayores de 55 años. Y según MBO Partners, para el 2023 se proyecta que el 52% de la fuerza laboral de Estados Unidos trabaje en modalidad geek. Entonces, este es un punto relevante que tal vez es importante tocarlo en esta presentación, porque es algo que dentro del estudio que realizó ADP, se vio un cambio de tendencia a nivel local en este punto. Entonces, ¿cómo ha cambiado el atractivo del trabajo geek en América Latina? Y efectivamente, si nosotros hacemos la comparación pre y post-COVID, cuando nosotros le preguntamos a los trabajadores, suponiendo que tuviera la posibilidad de conseguir un trabajo mejor, ¿cómo preferiría trabajar? Y aquí la pregunta era A o B, ¿era con relación de dependencia o en una modalidad geek?
Y si nosotros comparamos los resultados de América Latina, efectivamente hubo una migración de un 2% de los encuestados que hoy en día, post pandemia, estarían o se sentirían mejor trabajando en una modalidad gig, en una modalidad de trabajo donde ellos ordenen las empresas con las que trabajar, las metodologías de pago con las que se les paga, las empresas, la modalidad, los horarios, etcétera. Entonces, esto, por ejemplo, si nosotros a tal vez la creencia que muchos podemos tener de que en América del Norte, que fueron tal vez previo al COVID los precursores y donde estaba habiendo un boom de todo este tipo de trabajo geek, donde el 21% hubiese preferido trabajar bajo esa modalidad, post pandemia en América del Norte esta proporción bajó. Solamente el 16% de los trabajadores hoy en día le gustaría o preferiría trabajar bajo esa modalidad de trabajo. Un poco, estos son números que llevan un poco a cuestionarse la situación de América Latina versus el resto de las regiones del mundo. Y tal vez yo les dejo planteada la pregunta ahí de por qué ustedes creen que efectivamente en América Latina se da este incremento y por qué en Europa también se da este incremento y por qué en Asia Pacífico y América del Norte, que efectivamente uno piensa en Estados Unidos, que debería ser el país o la región que más empuja este tipo de trabajo, hoy en día está viendo un desencanto con esa modalidad. Entonces, entrando ahora un poco más en el tema de Chile, efectivamente, nosotros pudimos concluir que el 41% afirma que prefiere el trabajo informal por flexibilidad y por seguridad financiera. Entonces, cuando se les preguntó, ¿el trabajo gig es mejor por? Los dos motivos que saltaron o que fueron más recurrentes dentro de las respuestas de los entrevistados tenía que ver específicamente con el tema de la flexibilidad y la seguridad financiera. Esto quiere decir que las personas en Chile, al tener un poco más de informalidad en el trabajo y diciendo la informalidad, hablando un poco más de economía gig, o sea, esto significa que ellos deciden sus horarios, sus lugares y también el modo en el que trabajan, ellos sienten que tienen mayor flexibilidad, obviamente, porque la decisión está de su parte, pero al mismo tiempo sienten que eso les trae consigo una seguridad financiera mayor. Y ahora, bueno, para cerrar en el último punto, y este tal vez, como yo les dije al comienzo de la presentación, dentro del estudio de los 6 puntos que se lograron extraer para el día de hoy sobre el estudio que se realizó, este para mí tal vez es el más importante y el que también en general en áreas de recursos humanos nos debería importar más y donde deberíamos poner tal vez un poco más de atención porque hay ciertos resultados que a nosotros nos llamaron mucho la atención. Entonces, hablando específicamente sobre los niveles de estrés, eh, cuando nosotros hicimos este estudio, en la segunda parte del estudio post-COVID, efectivamente nosotros logramos rescatar que el 60% de los encuestados experimenta síntomas de estrés al menos una vez por semana. Cuando esto lo llevamos a una apertura por hombres o mujeres o por país, nos damos cuenta que Chile hoy en día está con un nivel de estrés o tiene una percepción de sus niveles de estrés menor que países como Argentina y como Brasil. Pero al mismo tiempo, eso tal vez no sé si tomarlo como algo bueno o como algo malo, pero es algo preocupante pero es aún más preocupante si nosotros hacemos la apertura entre hombres y mujeres, donde las mujeres en un 70% sienten que experimentan estrés una vez a la semana o más. Y esto para mí tiene una explicación, yo creo que por lo menos para mí es bien clara. Las mujeres hoy en día, con todo el tema del teletrabajo, con todo el tema de la pandemia, con todo el tema de tener que llevar esa relación trabajo-vida personal, eh,
han tenido que conjugar no solamente las labores laborales, sino que también no han tenido que conjugar solamente el aspecto laboral, sino que también han tenido que llevar eso a conjugar el aspecto personal y el aspecto maternal. Entonces, hoy en día, el 70% de las mujeres en América Latina, de las mujeres encuestadas en América Latina, siente que efectivamente están experimentando síntomas de estrés una o más veces por semana. Entonces, ¿por qué les digo que esto debería ser un punto de interés o un punto de atención, sobre todo para las áreas de recursos humanos? Porque son estas, las áreas de recursos humanos, las llamadas a lograr contrarrestar y tener ciertas políticas tal vez que ayuden a disminuir ese número, que ayuden a apoyar a las mujeres que tal vez se están llevando la parte más dura de la pandemia. Entonces, a nivel de recursos humanos, nosotros creemos que el foco en general, del trabajador en general, es súper importante, pero nos estamos dando cuenta que efectivamente la mujer está teniendo una percepción o está sintiendo de mucha peor manera los efectos del COVID. Al mismo tiempo, si nosotros con otra de las preguntas que realizamos, de si no me sentiría cómodo contándole a alguien del trabajo un problema de salud mental, podemos ver que en Chile el 21% de las personas a las que se les hizo esta pregunta, efectivamente respondió que no se sentiría cómodo contándole un problema de salud mental a alguien del trabajo. Y esto puede ser alguien del trabajo, su jefe, su par, su amigo del trabajo, etc. Entonces, efectivamente, cuando volvemos a abrir este número entre hombres y mujeres, volvemos a ver que existe una mayor eh, resistencia por parte de las mujeres a comentar o a hablar sobre lo que les está sucediendo. Súper importante acá las políticas o el apoyo que se le pueda dar a la mujer en el trabajo. Súper importante no por un tema de igualdad solamente, sino por un tema de que estadísticamente los números están mostrando que la mujer está sintiendo de mucha peor manera todos los efectos de la pandemia. Entrando en el punto de la discriminación, y acá exclusivamente sobre los resultados que tuvimos en la segunda parte del estudio, o sea, la que se realizó en mayo, 40% de las mujeres se ha sentido discriminada. Entonces, esto es muy, muy dispar de, por ejemplo, los resultados de que el 29% de los hombres se han sentido discriminados en el trabajo. Entonces, esto yo creo que no es una novedad. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy día hemos escuchado, no solamente en el trabajo, tal vez en las noticias, por algún conocido, que efectivamente la discriminación es algo que está presente hoy en día y que es algo que las empresas tienen que efectivamente trabajar y que tienen que poner importante atención por sobre todo los resultados que vimos en la lámina anterior. Otro punto importante respecto a la discriminación es si se les realizó la pregunta de si me sentiría cómodo haciendo una denuncia en caso de discriminación en el trabajo. Y aquí podemos ver que efectivamente el 43% de los hombres se sentiría cómodo y solamente un 38% de las mujeres se sentiría cómodo haciendo una denuncia. De nuevo, de lo que hablábamos antes en la lámina anterior, de este sentimiento de las mujeres seguramente de no salir a decir o no salir a expresar lo que efectivamente están sintiendo o lo que efectivamente les está pasando. Si abrimos esto por edades, efectivamente vemos una tendencia más marcada de personas más jóvenes sintiéndose cómodas a hacer una denuncia, siendo que personas más adultas teniendo un poco más de resistencia, hablando sobre discriminación en el trabajo o haciendo una denuncia sobre discriminación en el trabajo. Entonces, básicamente, nuevamente les doy las gracias por haberme dado este espacio para compartir los resultados del Workforce View 2020 de ADP.
Como les decía, estos son algunos resultados que se han logrado extraer. Logramos tocar 6 puntos que para nosotros eran los más relevantes de compartir con ustedes. Al mismo tiempo, no tocamos en profundidad algunos temas que ustedes pueden ser capaces de leer y de investigar un poco más en los resultados de este estudio que están disponibles en el stand de ADP de la Expo. Pero tal vez como grandes conclusiones que podemos sacar de esto es que, por ejemplo, los empleadores de América Latina deberían sentirse animados por la actitud en general que tienen los trabajadores en nuestra región. Están dentro de los más optimistas, están dentro de los más leales respecto de la comparación global, y al mismo tiempo tienen niveles de confianza y se sienten mucho más acogidos por las empresas que el resto de las regiones. Así también tenemos niveles de horas extras bajos, lo cual nos ayuda a elevar los niveles de compromiso en la región, de tal forma que se sienta o existe un sentimiento de tratamiento igualitario a los trabajadores informales, a una forma de trabajo que no solamente está creciendo a nivel global, sino que de a poco está ingresando acá en América Latina y también en Chile en particular. El otro lado de la moneda es que efectivamente América Latina y Chile en particular está presentando niveles de estrés relativamente altos. Las personas están bajo mucho estrés que producirían, o en el mediano plazo, producirían un impacto en el bienestar y la productividad. Esto podría también impactar en un aumento en la probabilidad de ausentismo. La incidencia o el ingreso del trabajo flexible también sugiere que las empresas están avanzando en la dirección correcta. A pesar de que las conclusiones sugieren que un aumento de sueldo podría ser una estrategia más eficaz para satisfacer las necesidades de los empleados, junto con políticas que alienten el equilibrio en el trabajo y la vida personal, a pesar de que el aumento de sueldo es y seguramente va a seguir siendo de manera perceptual la mejor forma de mejorar la vida de los trabajadores, el trabajo flexible y la disponibilidad del trabajo flexible, y no solo flexible a nivel de horarios, sino que también de lugar y también de forma de ejercer el trabajo, es la forma en la que las empresas tienen que llevar el trabajo del día a día o tienen que enfocar sus políticas para lograr o bajar estos niveles de ansiedad y estos niveles de estrés que están teniendo los trabajadores no solamente alrededor del mundo, sino que acá en América Latina también y acá en Chile en particular. Bueno, muchas gracias. Queríamos dejar estos últimos 10 minutos para preguntas que puedan tener. Preguntas abiertas sobre el estudio, sobre resultados, sobre percepciones. Por favor. Hola Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias Hola. por la presentación del estudio. Nos parece bastante interesante toda la información que nos entregas. Y yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué está haciendo ADP para prepararse para los desafíos que esta pandemia nos ha dejado y todos los puntos que tú mencionaste en este estudio? Buena pregunta. Bueno, yo creo que ADP hoy en día a nivel latinoamericano está trabajando en 3 pilares muy importantes. El primer pilar tiene que ver con la digitalización. Efectivamente, ADP está haciendo un trabajo muy importante en todos los países que está presente en Latinoamérica, de ver de qué forma tiene que cambiar este rol del pago, de la remuneración, de la nómina, del recurso humano, para enfrentar las necesidades digitales y las necesidades tecnológicas que están teniendo los clientes hoy en día. Entonces yo te diría que el primer pilar que está enfrentando ADP es ese, es la transformación digital. ¿Cómo nos transformamos
para el bienestar de nuestros clientes. El segundo pilar yo creo que tiene que ver con el fortalecimiento de las operaciones también, de las operaciones locales. ADP efectivamente está poniendo mucho foco en fortalecer las operaciones en Chile, en Argentina, en Perú, en Brasil, porque sabemos y es un interés para ADP global que ADP América Latina, ADP LATAM, siga creciendo y siga mejorando de cara a sus clientes. Y tal vez el tercer pilar, que tiene que ver, tal vez un pilar más interno con cara a todos estos resultados, tiene que ver con el desarrollo de los trabajadores de ADP. Estamos muy enfocados en poder desarrollar a los colaboradores de ADP de tal forma de que ellos no solamente se sientan a gusto, de que no solamente estén felices en su lugar de trabajo, sino que también sean capaces de eh, mejorar de tal forma de que el servicio que ellos entregan lo entreguen felices y lo entreguen de la mejor forma hacia nuestros clientes. Entonces yo te diría que esos son los tres grandes pilares por todo este tema que tiene que ver en relación al estudio. Estamos enfocados específicamente en temas de desarrollo tecnológico, desarrollo de digitalización, en el tema del fortalecimiento de la región y presencia en la región, y el desarrollo de nuestros colaboradores. Perfecto, Claudio, muchas gracias. Tengo otra pregunta que vimos por acá. Tú mencionas que los trabajos tipo geek están siendo un poco más atractivos ahora y que se espera que vayan aumento este atractivo de los trabajos geek. ¿Qué medidas pueden tomar las empresas para prepararse para la llegada de esta nueva fuerza laboral? Bueno, yo creo que el mayor o la característica más importante de los trabajos geek es la flexibilidad. Eh, no solamente, como yo les decía, la flexibilidad horaria o la flexibilidad del empleador o de los empleadores o del lugar de trabajo, sino que la flexibilidad general. Y en particular la flexibilidad general tiene una connotación muy importante con el tema del sueldo. El sueldo, el salario y cómo lo perciben los empleados o los trabajadores, yo creo que va a ser algo muy relevante dentro de los próximos 5 años. En otro estudio que realizó una consultora, expresaba que dentro de los próximos 10 años, las personas van a preferir tener pagos diarios o pagos quincenales en vez de pagos mensuales, que van a preferir que se les deposite no en su cuenta del banco, sino tener distintos medios como wallets virtuales o billeteras virtuales donde ellos van a preferir que en cada uno de estos se vaya distribuyendo su sueldo. Entonces, eso nos lleva a pensar que el primer punto, cómo se preparan las empresas hoy en día, tiene que ver con la flexibilidad. Tenemos todas las empresas, todos los que trabajamos, tenemos que aprender a ser flexibles. Y en particular, siendo el tema del sueldo algo súper importante, las empresas se tienen que preparar para situaciones como esa. Trabajadores que van a ser un poco más disruptivos desde el punto de vista de cómo van a querer que se les pague, de qué forma, con qué plazo, etcétera. Entonces, mi punto más importante ahí es flexibilización, es ser flexible. Y segundo, siendo el tema del sueldo uno de los más importantes, es trabajar en pos de tener las herramientas para poder enfrentar esa flexibilización, como por ejemplo a nivel de sueldo, poder enfrentarla según las expectativas de los trabajadores. Súper buena respuesta, Claudio. Tengo una pregunta más para cerrar, para que no nos pasemos de la hora. ¿Cómo pueden ayudar los líderes de recursos humanos a lograr el equilibrio entre la vida laboral y personal en este escenario de crisis y con el nivel de estrés que tú nos mencionaste que aparecía acá en el estudio? A ver, parece que soy una persona de una palabra, pero acá yo creo que la palabra clave es empatía. Yo creo que si bien ninguno de nosotros está ajeno a
las situaciones económicas por las que está pasando Chile o cualquier país en este momento. Ninguna empresa está ajena a cualquier problema financiero que pueda tener. Eh, entonces, por ese motivo, la empatía que hay que tener, o más que empatía, es el líder acá juega un rol fundamental porque tiene que ser capaz de manejar esos niveles de ansiedad de las personas, tiene que ser capaz de manejar esos niveles de estrés, esos niveles de inseguridad, y siempre trabajarlos en pos del bienestar de las personas. O sea, por ejemplo, sorry el autorreferente, pero nosotros en ADP tenemos, tenemos reuniones semanales para discutir sobre qué está pasando, sobre qué está sucediendo, los cambios que se vienen, etcétera. Yo creo que hay distintas maneras de poder manejar esos niveles de ansiedad o de estrés que la gente tiene en general o que tenemos en general hoy en día. Y el rol del líder ahí es fundamental, porque el rol del líder es comunicacional, es de tranquilidad. Y sobre todo, por eso dije al comienzo, la empatía yo creo que tiene que ser algo clave en cualquier decisión que se tome en la empresa hoy en día. No estoy diciendo que por muy difícil que una decisión sea, no se tenga que tomar. Hay decisiones que hay veces que es difícil tomarla y hay que tomarla. Pero en ese caso, la mejor forma de tomarla es siendo empático. Entonces, el líder hoy en día yo creo que juega un rol mucho más importante que previo a la pandemia, y el líder hoy en día no solamente tiene que ser un líder, sino que tiene que ser un coach, y no un amigo, pero alguien cercano a las personas, porque lamentablemente estamos todos juntos en esto, y somos todos trabajadores y estamos todos tratando de remar para el mismo lado. Entonces, mientras más empatía tengamos los unos con los otros, más llevadero va a ser todo esto. Muchas gracias, Claudio, por la presentación y por todo el estudio, todos los datos tan interesantes que nos entregaste hoy día. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente al equipo de Trabajando, muchas gracias a Robert Half también. Como les mencionaba, el estudio, los resultados están disponibles en el stand de la Expo para que ustedes los puedan descargar, y si es que no los pueden descargar en este sitio que está en pantalla. Y nuevamente darle las gracias por este espacio, y espero poder en un futuro poder presentarles una tercera versión de los resultados que se puedan obtener de esto. Muchas gracias.